Una vez hace muchos años pude visitar la sede central de un grupo religioso en México. Al entrar mi compañero y yo en el recinto del grupo, salió al encuentro un señor para, entre comillas, evangelizarnos. Dejamos que él hablara mucho de los beneficios de su grupo. Nos dijo, nosotros somos los que enseñamos la verdad y por tanto somos nosotros la iglesia verdadera. Le dejé hablar como 10 minutos, entonces le interrumpí y le dije, Señor, usted nos ha hablado hace como 10 minutos y no ha mencionado a Jesucristo. Inmediatamente él se puso a la defensiva y dijo, nosotros sí creemos en Jesús, pero usted no ha mencionado a Jesús, le dije. El Señor no habló como los primeros cristianos. El enfoque del mensaje de los primeros cristianos era Jesucristo y a este crucificado. Pero Él no habló así. El eje de su mensaje era, mire que somos nosotros los que tenemos la razón. Nosotros somos los correctos. Al pensar en las tácticas del Señor para convertirme a mí, yo pensé a mí mismo, así yo he enseñado a otros en el pasado, tratando de persuadirlos que la red de congregaciones que yo conozco es la correcta. Tenemos nosotros toda la razón, etc. Pero durante los años yo he tratado de cambiar mi forma de enseñar a los perdidos. Vamos a hablar hoy de un elemento esencial que debe ser incluido en cualquier plan para evangelizar a los perdidos. Y es, Cristo tiene que ser el eje, el enfoque principal. La primera carta de Pablo a los Corintios 2:2, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. También, según a los Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Cristo. Algunos dicen, pero no debemos hablar de la iglesia y cómo las iglesias locales deben adorar a Dios y hacer la obra que Él les ha designado. Y por supuesto que sí. Pero la organización y la obra de una iglesia local solamente tiene importancia porque Cristo, el Rey, ha enseñado acerca de estos puntos. No debemos comenzar a hablar con la gente tal como lo hizo mi amigo en México, hablando de la iglesia por un buen rato sin mencionar a Jesucristo. Primero, tenemos que hablar de la importancia de reconocer quién es Cristo, de su autoridad total, de su gracia infinita, de su muerte en la cruz, de cómo recibir su gracia. Son los elementos esenciales para establecer primero. Luego, debemos hablar de las congregaciones locales y cómo deben servir a Cristo. Entonces, analicemos bien nuestros planes y las tácticas que usamos para enseñar a los perdidos. Si no comenzamos primero y antes de todo con la persona de Jesucristo y acerca de su autoridad, su muerte, su resurrección, su gracia y de cómo recibirla, entonces no tenemos el mismo énfasis del Evangelio predicado por Pablo, por Pedro y otros evangelistas del primer siglo. Prediquemos como predicaron ellos, con Cristo como el eje de todo. Muchas gracias por haber visto el video. Dios le bendiga.